Hola, bienvenidos al programa de estudio de Good Neighbors Chile. Yo soy Salomé Badines y les voy a enseñar la materia de inglés del primer ciclo medio. Vamos a comenzar con una clase de pronouns, los pronombres. Vamos a ver de qué trata esto. Primero, lo que debemos aprender es a identificar el sujeto en una oración. El sujeto es la principal persona de la que se habla en una oración. Podemos encontrarla preguntándonos de quién se está hablando. Al responder esta pregunta, podemos identificar al sujeto. Puede aparecer como un nombre o como un pronombre. Los pronombres en español son yo, tú, él, ella, nosotros, etc. Veamos un poco más con unos ejemplos. Aquí tengo dos ejemplos. El primero dice, Isabella is my sister. ¿Qué significa Isabela es mi hermana? ¿De quién se está hablando en esta oración? De Isabela. Por eso está subrayado. Ese es el sujeto en esta oración. Por otra parte, también podríamos decir, she is my sister. ¿Qué significa ella es mi hermana? Aquí estamos utilizando un pronombre, ella. Estamos diciendo lo mismo, pero en la primera estamos usando un nombre y en la segunda estamos usando un pronombre. Es importante saber que los pronombres pueden reemplazar a los nombres. Vamos a ver esto un poquito más. Primero vamos a ver cómo se dice cada pronombre en inglés. En este cuadro tenemos primero los pronombres en español y cómo se dicen en inglés en esta columna. Vamos viendo uno a uno. Primero está yo, que en inglés se dice I. Luego tenemos tú y ustedes. Para estas dos opciones utilizamos la palabra you. You tiene dos significados, para singular, tú, o para plural, ustedes. Luego está él, que en inglés se dice he. Ella, como vimos en los ejemplos, se dice she. Ahora viene una palabra que es muy especial en inglés, que es it. La mejor traducción que se ha encontrado es eso. Pero it, lo importante es entender que se utiliza para hablar de cosas, animales, lugares o situaciones. En esos casos, cuando se nos presenta una oración donde se hable de una cosa, de un animal, un lugar o una situación, podemos reemplazarlo por un it, que la mejor traducción es eso. Luego tenemos nosotros, que en inglés se dice we, y por último ellos, que en inglés se dice they. Vamos a ver más esto en profundidad con ejemplos. Aquí mantengo el cuadro para que podamos verlo y aquí vamos a ver los ejemplos. La primera palabra dice Robert, que es un nombre de un hombre. Por lo tanto, podríamos reemplazar ese nombre por un él, es decir, en inglés, he. Luego, la segunda palabra es house, que en inglés significa casa. Como dijimos, para cosas, animales, situaciones o lugares se utiliza el it. Por lo tanto, house podríamos reemplazarlo por it. Luego dice Taylor and Oscar. Taylor y Oscar. Son dos personas las que se están mencionando aquí. Y estas dos personas significan el sujeto, si es que estuviera en una oración. Ambas son el sujeto. Son dos personas y yo no estoy incluida dentro de ellas. Si no diría, por ejemplo, Taylor y yo o Oscar y yo. Aquí son dos personas aparte de mí. Por lo tanto, podríamos utilizar el pronombre ellos, que en inglés es they. Luego, dentro de la lista tenemos river, que significa río.
Y en este caso, ya que es un lugar, podríamos cambiarlo por el pronombre it. Luego dice George and I, Jorge y yo. En este caso, sí me estoy incluyendo dentro de las personas. Es más de una persona y yo estoy incluida. Por lo tanto, podríamos reemplazarlo por el pronombre nosotros. En inglés, we. Luego, dentro de la lista está candle, que significa vela. Vela es un objeto, por lo tanto podríamos reemplazarlo por el pronombre it. Pero luego dice birds, que significa aves. En este caso, las aves son un animal, por lo tanto deberíamos utilizar el it, pero la diferencia es que está hablando de más de un ave. En cambio, por ejemplo, la vela, estábamos hablando de solo una. Cuando estamos hablando de objetos y es más de uno, en este caso las aves, tendríamos que reemplazarlo por el pronombre they. Y por último dice Diana, que es el nombre de una mujer. Por lo tanto, podríamos reemplazarlo por el pronombre ella, es decir, she en inglés. Veamos más ejemplos, pero ahora dentro de una oración. La primera frase dice, Peter is a teacher, que significa Peter es un profesor. Peter es el nombre de un hombre, por lo tanto podríamos reemplazarlo por he. He is a teacher. Él es un profesor. La segunda frase dice, Peter and Oscar are teachers. Peter y Oscar son profesores. En este caso, el sujeto de la oración son dos personas, Peter y Oscar, y yo no estoy incluida, por lo tanto podríamos reemplazarla por el pronombre they. They are teachers. Ellos son profesores. En la número 3 dice María plays tenis. María juega tenis. María es el nombre de una mujer, por lo tanto podríamos reemplazarlo por she, que significa ella. She plays tennis. La número 4 dice Charles and I like rock music. A Carlos y a mí nos gusta la música rock. En este caso, el sujeto son dos personas, Carlos y yo. Estoy incluida. Por lo tanto, podríamos utilizar el pronombre nosotros. We. We like rock music. La número 5 dice The cat is black. El gato es negro. El gato es un animal y como dijimos, para animales, cosas, situaciones o lugares utilizamos el it. It is black. ¿Sí? Así quedaría. Y por último, la frase número 6 dice, The books are expensive. Los libros son caros. En este caso estamos hablando de un objeto, los libros, pero es más de uno. Por lo tanto, lo reemplazaríamos por they. They are expensive. Entonces, dentro de esta clase aprendimos a identificar el sujeto, que puede ser un nombre o un pronombre, y cómo identificar cada pronombre dependiendo del sujeto y cómo reemplazarlo.